Señora Esperanza, su comportamiento está afectando la armonía de toda la colonia. Las palabras del presidente de la Junta de Vecinos habían resonado por todo el salón comunitario de la colonia San Rafael, donde 25 vecinos habían votado unánimemente para pedirle a doña Esperanza Morales que se mudara de la única casa que había conocido como hogar durante los últimos 15 años. «Por favor», había murmurado Esperanza con voz temblorosa, «esta es mi casa, no tengo a dónde ir». «Debería haber pensado en eso antes de causar tantos problemas», había respondido fríamente la señora Vázquez, quien había liderado la campaña contra Esperanza durante meses. Los vecinos habían asentido con satisfacción mientras veían a la mujer de 73 años recoger sus pocas pertenencias, convencidos de que finalmente habían resuelto el problema que había estado perturbando su tranquila comunidad. Lo que no sabían era que estaban echando a la única persona que había estado protegiéndolos silenciosamente de un peligro que ni siquiera sabían que existía. Lo que no podían imaginar era que la vecina problemática que tanto los molestaba tenía un pasado que explicaba cada comportamiento extraño, cada regla estricta, cada momento de aparente paranoia que había demostrado durante años. Y lo que absolutamente nadie podía anticipar era que sin la protección silenciosa de Esperanza, la colonia San Rafael estaba a punto de enfrentar la crisis más peligrosa de su historia. En menos de una semana, los mismos vecinos que la habían echado iban a suplicarle que regresara. Pero para entonces, tal vez sería demasiado tarde para evitar las consecuencias de haber juzgado mal a la mujer que había sacrificado su propia reputación para mantenerlos a salvo. Para entender cómo una mujer de 73 años había llegado a ser considerada la problemática de una colonia residencial tranquila, tenemos que regresar 15 años atrás, cuando Esperanza había llegado a la colonia San Rafael buscando un lugar silencioso donde pasar sus últimos años. Desde el primer día, los vecinos habían notado que Esperanza no participaba en las reuniones sociales de la colonia, no charlaba con las otras señoras en las tardes, no se unía a los grupos de ejercicio matutino que se habían vuelto populares entre los residentes mayores. En su lugar, Esperanza pasaba horas observando la calle desde su ventana, tomando notas en pequeños cuadernos que guardaba celosamente y haciendo preguntas específicas sobre los horarios y rutinas de sus vecinos. ¿A qué hora sale su esposo al trabajo?, le había preguntado a la señora Mendoza durante su primera semana. ¿Por qué quiere saber eso? Solo para conocer mejor los ritmos de la comunidad. La respuesta había sonado extraña, y la señora Mendoza había comenzado a sentirse incómoda con su nueva vecina. Durante los primeros meses, las excentricidades de Esperanza habían sido toleradas como las rarezas inofensivas de una mujer mayor que había vivido sola durante demasiado tiempo. Pero gradualmente su comportamiento había comenzado a crear verdaderos problemas para la comunidad. Esperanza había comenzado a quejarse sobre cualquier actividad que generara ruido después de las 8 p.m., incluyendo las reuniones familiares normales de los fines de semana. «Señora Esperanza», le había dicho el señor García durante una junta de vecinos, «los niños tienen derecho a jugar en su propio jardín. No después de que oscurece, es peligroso». Peligroso como Esperanza había evitado dar explicaciones específicas, lo que había frustrado aún más a los vecinos. También había comenzado a exigir que todos los vecinos instalaran luces de seguridad brillantes en sus jardines frontales, que mantuvieran sus carros estacionados de maneras específicas y que reportaran cualquier visitante desconocido que permaneciera en la colonia por más de 30 minutos. «¿Por qué necesitamos todas estas medidas de seguridad?», había preguntado la señora Vázquez. «Esta es una colonia muy tranquila. La tranquilidad es una ilusión si no se protege adecuadamente», había respondido Esperanza con una seriedad que había incomodado a todos. Los vecinos habían comenzado a sentir que Esperanza estaba tratando de convertir su comunidad relajada en una fortaleza paranoica, sin ninguna justificación aparente. Pero lo que realmente había causado el resentimiento generalizado había sido la manera en que Esperanza había comenzado a investigar a cualquier persona nueva que visitara la colonia.
Cuando los hijos adultos de los vecinos venían de visita, Esperanza aparecía casualmente para hacer preguntas sobre quiénes eran, cuánto tiempo se quedarían y qué tipos de trabajo tenían. Cuando contratistas o trabajadores de servicio llegaban a hacer reparaciones, Esperanza insistía en verificar personalmente sus identificaciones y en confirmar que habían sido realmente contratados por los residentes. Señora Esperanza, usted no tiene derecho a interrogar a nuestras visitas, le había dicho el señor Ruiz, después de que Esperanza había confrontado agresivamente a su yerno durante una visita familiar. Tengo derecho a proteger esta comunidad. ¿De qué exactamente? Una vez más, Esperanza había evitado dar explicaciones específicas, lo que había aumentado la frustración y sospecha de los vecinos hacia ella. Durante 15 años, este patrón había continuado, Esperanza imponiendo reglas no solicitadas, haciendo preguntas incómodas y tratando de controlar aspectos de la vida comunitaria sin explicar jamás por qué. Para los vecinos había parecido el comportamiento de una mujer mayor paranoica y controladora que no entendía los límites sociales apropiados. Lo que no sabían era que Esperanza había estado protegiendo la colonia de una amenaza muy real y muy específica, usando conocimientos y habilidades que había desarrollado durante una carrera que jamás había mencionado a nadie. La verdad sobre Esperanza era mucho más compleja de lo que cualquiera de sus vecinos había imaginado. Durante 35 años, antes de llegar a la colonia San Rafael, Esperanza había trabajado como investigadora especializada en seguridad para la Procuraduría General de la República, específicamente en el departamento que monitoreaba actividades de grupos criminales organizados. Su trabajo había consistido en identificar patrones de comportamiento que indicaran la presencia de células criminales en comunidades residenciales, detectar casas de seguridad utilizadas para secuestro o tráfico de drogas, y desarrollar perfiles de sospechosos basados en sus rutinas y conexiones sociales. Esperanza había sido excepcionalmente buena en su trabajo, porque tenía un talento natural para detectar inconsistencias en las historias de las personas, identificar comportamientos sospechosos que otros pasaban por alto, y reconocer señales de alerta que indicaban actividad criminal. Había trabajado en casos que habían desmantelado 3 operaciones mayores de secuestro, habían cerrado 5 casas de seguridad importantes y habían llevado al arresto de docenas de miembros de organizaciones criminales. Pero su carrera había terminado abruptamente cuando había descubierto algo que la había puesto en peligro personal. Durante su último caso, Esperanza había estado investigando una red de tráfico de drogas que operaba desde una colonia residencial respetable en el norte de la ciudad. Había pasado meses documentando patrones de movimiento, identificando conexiones entre residentes aparentemente inocentes y recopilando evidencia de la operación. La noche antes de que planeara entregar su informe final, había descubierto que uno de los líderes de la organización era el hermano del procurador general adjunto. Licenciada Morales, le había dicho su supervisor inmediato cuando había intentado reportar el descubrimiento. Creo que hay un error en su investigación. No hay error. Tengo evidencia fotográfica, registros financieros y testimonios de 3 testigos. Esa evidencia debe estar equivocada. Esperanza había entendido inmediatamente que su descubrimiento había puesto en riesgo no solo su carrera, sino potencialmente su vida. Esa noche había recibido una llamada telefónica anónima. Señora Morales, sería muy sabio para usted retirarse del servicio y encontrar un lugar tranquilo para pasar el resto de su vida. Un lugar donde pueda mantener un perfil muy bajo. La amenaza había sido clara. Esperanza había sabido que tenía 2 opciones: mantener silencio y retirarse, o insistir en la investigación y poner en riesgo su seguridad personal. Había elegido retirarse, pero con condiciones. Si me retiro inmediatamente y mantengo silencio sobre lo que descubrí, había negociado con su supervisor, quiero acceso permanente a las bases de datos de inteligencia criminal para uso de protección personal. ¿Para qué necesitaría eso? Para asegurarme de que donde vaya a vivir no tenga presencia de actividad criminal organizada. El acuerdo había sido que Esperanza podría acceder a información limitada sobre actividades criminales conocidas, pero solo para fines de protección personal, y nunca podría actuar oficialmente sobre esa información.
Había sido así como había llegado a la colonia San Rafael. Había elegido la ubicación específicamente, porque sus bases de datos habían indicado que era una área de muy bajo riesgo criminal. Pero también había sabido que las organizaciones criminales constantemente buscaban nuevas áreas para establecer operaciones, y que una colonia tranquila podría convertirse en un objetivo atractivo sin advertencia previa. Durante 15 años, Esperanza había estado monitoreando discretamente su nueva comunidad, usando las habilidades que había desarrollado durante su carrera para asegurarse de que permaneciera segura. Cada comportamiento que los vecinos habían interpretado como paranoia o control había tenido un propósito específico basado en su experiencia profesional. Las preguntas sobre horarios habían sido para establecer patrones de normalidad, de modo que pudiera detectar cualquier cambio que indicara actividad sospechosa. Las exigencias sobre iluminación y estacionamiento habían sido medidas de seguridad diseñadas para hacer que la colonia fuera menos atractiva como ubicación para operaciones criminales. Las investigaciones de visitantes habían sido verificaciones para asegurarse de que ninguna de las personas que entraban a la comunidad coincidiera con perfiles de criminales conocidos en sus bases de datos. Durante 15 años, este sistema había funcionado perfectamente. La colonia San Rafael había permanecido como una de las comunidades más seguras de la ciudad, sin que los residentes supieran jamás que su seguridad había dependido de la vigilancia constante de la vecina problemática que tanto los molestaba. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. 3 meses antes de la junta de vecinos que había resultado en su expulsión, Esperanza había detectado señales de que su peor pesadilla estaba comenzando a materializarse. Durante sus verificaciones rutinarias de actividad sospechosa en las bases de datos criminales, había descubierto que la colonia San Rafael había aparecido en reportes de inteligencia como una posible ubicación de interés para una célula criminal que buscaba establecer una nueva área de operaciones. Pero la manera en que Esperanza había respondido a esta amenaza había comenzado a crear problemas diferentes en la comunidad. Sus medidas de seguridad se habían vuelto cada vez más restrictivas y alarmantes para los vecinos, especialmente para los niños. «Mami, ¿por qué doña Esperanza nos dice que no podemos jugar afuera después de las 6?» le había preguntado la pequeña García a su madre después de que Esperanza había confrontado a los niños en el parque. Es que ella cree que es peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? ¿Qué va a pasar? La señora García había luchado para responder. Esperanza había creado una atmósfera de miedo constante sin explicar específicamente qué amenazas existían. Los niños de la colonia habían comenzado a desarrollar ansiedad sobre actividades normales de la infancia. Algunos habían comenzado a tener pesadillas sobre hombres malos que Esperanza había mencionado vagamente. «Mis hijos ya no duermen tranquilos», le había confesado la señora Mendoza a otra vecina. «Tienen miedo de que alguien los observe desde las ventanas. ¿Y tú crees que hay realmente algo de qué preocuparse?» «No lo sé. Esperanza actúa como si estuviéramos en peligro constante, pero nunca hemos visto nada específico». La tensión había aumentado cuando algunos vecinos habían tratado genuinamente de entender las preocupaciones de Esperanza y habían buscado tener conversaciones razonables con ella. «Señora Esperanza», le había dicho el señor Ruiz durante un intento honesto de comunicación, «entendemos que está preocupada por nuestra seguridad. ¿Podría ayudarnos a entender específicamente qué tipo de amenazas está viendo?» Esperanza había mirado al señor Ruiz con una mezcla de frustración y dolor. Había querido explicar, pero décadas de trabajo encubierto habían creado un hábito de secreto que no podía romper fácilmente. «No puedo darles detalles específicos, solo necesito que confíen en mí». Pero es difícil confiar cuando no entendemos. Si nos explica las razones. «No puedo explicar», había interrumpido Esperanza más agresivamente de lo que había intentado. «No es suficiente que les diga que hay peligro». El señor Ruiz había retrocedido, herido por la respuesta defensiva. Solo trataba de entender para poder cooperar mejor. Esperanza había sentido inmediatamente que había manejado mal la situación, pero el daño ya había sido hecho. Su incapacidad para construir confianza a través de la comunicación había hecho que sus medidas de seguridad parecieran caprichosas e irracionales.
Más problemático aún, Esperanza había comenzado a ver amenazas potenciales en situaciones que otros vecinos consideraban completamente normales. Cuando la familia López había contratado a un jardinero nuevo, Esperanza había insistido en interrogarlo extensamente sobre su historial, sus referencias y sus conexiones familiares. Señora Esperanza, le había dicho la señora López, solo viene a cortar el pasto una vez por semana. Los criminales a menudo establecen presencia como trabajadores de servicio legítimos. ¿Pero usted tiene alguna razón específica para sospechar de él? Esperanza había admitido que no tenía evidencia específica contra el jardinero, solo una sensación general de que cualquier persona nueva representaba un riesgo potencial. Su trauma profesional y personal había creado una hipervigilancia que, aunque había sido útil para detectar amenazas reales, también había hecho que viera peligros donde no necesariamente existían. Había identificado 5 casas en la colonia como potencialmente sospechosas, basándose en patrones de actividad que había observado. Una de esas casas efectivamente había resultado ser utilizada por criminales como punto de observación. Pero las otras 4 habían resultado ser completamente inocentes. Una familia que trabajaba horarios nocturnos, una pareja mayor que tenía visitantes médicos frecuentes, un joven que había estado estudiando para exámenes universitarios y una mujer que había estado cuidando a su madre enferma. Esperanza había creado sospechas y tensiones innecesarias alrededor de estas familias inocentes mientras había estado correcta sobre la amenaza real. La combinación de su secreto profesional, su trauma no procesado y su hipersensibilidad a amenazas potenciales había creado una situación donde su protección real se había mezclado con control excesivo y paranoia justificable, pero exagerada. Los vecinos habían comenzado a sentir que vivían bajo una vigilancia constante que los hacía sentir menos seguros, no más seguros. Esperanza había dejado la colonia San Rafael un martes por la mañana, mudándose a un pequeño departamento en el centro de la ciudad donde esperaba poder pasar sus últimos años en relativa paz. Pero no había podido dejar de monitorear la situación en su antigua comunidad. Lo que estaba a punto de pasar cambiaría todo para los vecinos que tanto habían luchado por deshacerse de ella. El jueves por la tarde, 2 días después de la partida de Esperanza, había ocurrido el primer incidente que habría confirmado todas sus peores sospechas. La familia García había reportado a la policía que alguien había intentado entrar a su casa durante las horas de la tarde, cuando los padres estaban en el trabajo y los niños en la escuela. Los ladrones no habían tomado nada de valor, pero habían dejado evidencia de haber estado buscando algo específico. Habían revisado cajones, habían movido muebles y habían dejado las puertas internas abiertas de manera muy particular. Es extraño, le había dicho el oficial de policía al señor García. No robaron el televisor, las computadoras ni las joyas. Parece que estaban buscando información. ¿Información sobre qué? No estamos seguros, pero este tipo de intrusión generalmente indica reconocimiento para operaciones más grandes. El oficial había tomado el reporte, pero sin evidencia de robo actual. Había clasificado el caso como de baja prioridad. Los vecinos habían discutido el incidente durante los siguientes días, pero la mayoría había decidido que había sido un intento de robo fallido por ladrones incompetentes. Probablemente se asustaron cuando se dieron cuenta de que no sabían cómo usar los aparatos electrónicos, había dicho la señora Mendoza, o tal vez estaban buscando dinero en efectivo y no encontraron nada, había agregado el señor Ruiz. Nadie había conectado el incidente con las advertencias que Esperanza había estado dando durante semanas sobre actividad de reconocimiento criminal. El viernes por la noche había ocurrido el segundo incidente. Los Hernández habían notado que su perro, que normalmente ladraba a cualquier ruido extraño, había estado extrañamente silencioso durante la noche anterior. Por la mañana habían encontrado al perro confundido y letárgico, como si hubiera sido drogado. También habían notado que la puerta del jardín trasero, que siempre mantenían cerrada con llave, había estado abierta. ¿Crees que alguien entró al jardín durante la noche?, le había preguntado la señora Hernández a su esposo. No veo que haya faltado nada. Tal vez el perro se enfermó de algo que comió.
Pero cuando habían revisado más cuidadosamente, habían encontrado evidencia sutil de que alguien había estado en su propiedad, huellas en el jardín que no correspondían a ningún miembro de la familia y marcas en las ventanas que sugerían que alguien había estado verificando qué tan fácil sería abrirlas. Una vez más, el incidente había sido reportado a la policía, pero había sido clasificado como un posible intento de robo menor. Probablemente estaban verificando si había algo que valiera la pena robar, había especulado el oficial. Cuando vieron que el perro estaba alerta, decidieron irse. Los vecinos habían comenzado a sentirse ligeramente inquietos, pero la mayoría había decidido que los dos incidentes eran coincidencias desafortunadas, no parte de un patrón mayor. El sábado por la tarde había llegado el incidente que había hecho que algunos vecinos comenzaran a reconsiderar las advertencias que Esperanza había estado dando. Los niños López habían estado jugando en el parque pequeño de la colonia cuando un hombre desconocido se había acercado y había comenzado a hacerles preguntas sobre sus rutinas diarias. ¿A qué hora salen de la escuela todos los días?, había preguntado el hombre con una sonrisa amigable. A las 2:30 había respondido inocentemente la niña de 8 años. ¿Y sus papás están en casa cuando llegan? No, llegamos solos. Mamá llega a las 6. El hombre había continuado haciendo preguntas sobre qué días tenían actividades después de la escuela, qué rutas tomaban para llegar a casa y si había algún día de la semana cuando estaban solos por periodos más largos. Afortunadamente, la señora Mendoza había estado observando la conversación desde su ventana y había salido para verificar qué estaba pasando. ¿Podemos ayudarlo en algo?, le había preguntado al hombre con autoridad. El hombre había inventado rápidamente una historia sobre estar buscando una dirección, pero había salido de la colonia inmediatamente después. Niños, les había dicho la señora Mendoza, ¿de qué estaban hablando con ese señor? Cuando los niños habían repetido las preguntas que el hombre había hecho, la señora Mendoza había sentido un escalofrío de reconocimiento. Las preguntas habían sido exactamente el tipo de reconocimiento que Esperanza había estado advirtiendo que los criminales hacían antes de planear secuestros. Por primera vez, algunos de los vecinos habían comenzado a preguntarse si las advertencias paranoicas de Esperanza habían tenido más base en la realidad de lo que habían querido admitir. El domingo por la mañana, la señora Mendoza había convocado una reunión de emergencia para discutir los incidentes de la semana. Creo que necesitamos hablar sobre lo que ha estado pasando desde que Esperanza se fue. Había comenzado nerviosamente. ¿Qué quieres decir?, había preguntado la señora Vázquez. Los robos, el perro drogado, el hombre extraño con los niños. ¿No les parece que son demasiadas coincidencias? Los vecinos habían discutido los eventos de la semana y gradualmente había comenzado a emerger un patrón preocupante. Ahora que lo pienso, había dicho el señor García, Esperanza nos había advertido específicamente sobre mantener a los niños cerca de casa. Dijo que había actividad sospechosa y nos había pedido que reportáramos visitantes desconocidos que permanecieran en la colonia por más de 30 minutos, había agregado la señora Hernández. También había insistido en que instaláramos cámaras de seguridad, había recordado el señor Ruiz, dijo que era para protección. Gradualmente, los comentarios y comportamientos que habían interpretado como paranoia habían comenzado a aparecer como advertencias específicas sobre amenazas reales. ¿Creen que ella sabía que esto iba a pasar?, había preguntado la señora Mendoza. ¿Cómo podría saberlo?, había respondido la señora Vázquez, aunque con menos convicción que antes. No lo sé. Pero todas sus reglas extrañas parecen estar diseñadas exactamente para prevenir el tipo de cosas que han estado pasando esta semana. El grupo había guardado silencio mientras procesaban las implicaciones. ¿Qué sabemos realmente sobre Esperanza?, había preguntado finalmente el señor García. En 15 años nunca nos dijo de dónde venía, qué tipo de trabajo había tenido, por qué se mudó aquí, y siempre parecía saber cosas sobre seguridad que el resto de nosotros no sabíamos, había agregado la señora Hernández. ¿Creen que deberíamos tratar de contactarla?, había sugerido la señora Mendoza. La señora Vázquez, quien había liderado la campaña contra Esperanza, había resistido la idea. Solo porque hayan pasado algunas cosas extrañas, no significa que estábamos equivocados sobre ella.
Todavía era una vecina difícil y controladora. Pero ¿y si tenía razón sobre el peligro? Había insistido el señor García. Antes de que pudieran llegar a una conclusión, habían sido interrumpidos por sirenas de policía que se acercaban a la colonia. Habían salido corriendo para ver qué estaba pasando y habían encontrado a varios oficiales de policía rodeando una casa vacía al final de su calle, una casa que había estado desocupada durante meses. ¿Qué está pasando?, le había preguntado la señora Mendoza al oficial al cargo. Hemos recibido reportes de actividad sospechosa en esta propiedad. Parece que alguien la ha estado usando sin autorización. Los oficiales habían encontrado evidencia de que la casa había sido utilizada como punto de observación, equipos de vigilancia dirigidos hacia las otras casas de la colonia, mapas detallados de las rutinas de los residentes y fotografías de los niños del vecindario con horarios anotados al reverso. ¿Vigilancia para qué?, había preguntado el señor Ruiz. Según estos documentos, alguien ha estado planeando operaciones de secuestro dirigidas específicamente a los niños de esta comunidad, había explicado el oficial. Parece que han estado estudiando sus rutinas durante semanas. El silencio que había seguido había sido devastador. Todos los vecinos habían entendido simultáneamente que Esperanza había tenido razón sobre todo. La amenaza había sido real. Sus advertencias habían sido justificadas y sus medidas de seguridad habrían prevenido exactamente lo que los criminales habían estado planeando. ¿Cuánto tiempo creen que han estado usando esta casa?, había preguntado la señora Mendoza. Según la evidencia, probablemente 3 o 4 meses, desde aproximadamente octubre. Los vecinos se habían mirado unos a otros con horror creciente. Esperanza había comenzado a intensificar sus advertencias exactamente en octubre. Había sabido lo que estaba pasando desde el principio, pero ninguno de ellos la había escuchado. Y ahora, sin su protección, sus hijos habían estado a días o tal vez horas de ser víctimas de un plan de secuestro que Esperanza había estado tratando de prevenir durante meses. Inmediatamente después de que la policía se fue, los vecinos habían comenzado una búsqueda desesperada para encontrar a Esperanza. «Necesitamos disculparnos con ella», había dicho la señora Mendoza, «y necesitamos pedirle que nos ayude a entender cómo proteger a nuestros hijos». «¿Pero cómo la encontramos?», había preguntado el señor García. «No sabemos dónde se mudó». Habían comenzado contactando a la empresa de mudanza que había ayudado a Esperanza, pero la empresa no había podido dar información sobre el destino debido a políticas de privacidad. Habían preguntado en el registro civil, pero Esperanza no había actualizado su dirección oficial todavía. Habían incluso visitado las pocas tiendas locales donde Esperanza había sido cliente regular, esperando que alguien tuviera información sobre dónde había ido. Después de 2 días de búsqueda sin éxito, la señora Vázquez había sugerido una opción que había hecho que todos se sintieran profundamente avergonzados. «Podríamos contactar a la policía y pedirles que la busquen», había dicho. «Si le explicamos la situación, tal vez nos ayuden». «¿Y qué les vamos a decir?», había preguntado el señor Ruiz. «Que echamos a la única persona que nos estaba protegiendo y ahora la necesitamos desesperadamente». «Eso es exactamente lo que vamos a decir», había respondido la señora Mendoza. «Porque es la verdad. La conversación con la policía había sido humillante pero efectiva. Oficiales, necesitamos encontrar a nuestra ex vecina Esperanza Morales», había explicado la señora Mendoza. «Creemos que ella puede tener información importante sobre las amenazas de seguridad que hemos estado enfrentando». «¿Qué tipo de información?». «Ella había estado advirtiendo sobre actividad criminal en nuestra comunidad durante meses. Pensamos que estaba siendo paranoica, pero ahora nos damos cuenta de que tenía razón sobre todo». El oficial había tomado notas mientras los vecinos habían explicado la situación completa, las advertencias de Esperanza, su expulsión de la comunidad y los eventos subsecuentes que habían confirmado sus preocupaciones. «Esto es muy inusual», había comentado el oficial. «¿Cómo creen que ella sabía sobre la amenaza?». «No estamos seguros», había admitido el señor García, «pero esperamos poder preguntarle». Habían tardado 3 días más, pero finalmente la policía había localizado a Esperanza en su nuevo departamento. «Señora Morales»,
le había dicho el oficial por teléfono. Los vecinos de la colonia San Rafael están tratando de contactarla. Dicen que es urgente y relacionado con la seguridad de la comunidad. Esperanza había guardado silencio durante varios segundos. ¿Han pasado cosas desde que me fui? Sí, señora. Y parece que usted había estado tratando de advertirles sobre estas amenazas. ¿Ahora me creen? Sí, señora. Y esperan poder hablar con usted para entender mejor la situación. Esperanza había aceptado reunirse con una delegación de vecinos, pero había puesto condiciones. Quiero una disculpa oficial por parte de toda la comunidad, había dicho. Y quiero una explicación de por qué no me creyeron cuando les advertí sobre el peligro. Por supuesto, señora Morales, los vecinos están muy arrepentidos. También quiero garantías de que si regreso para ayudarlos, van a seguir mis recomendaciones de seguridad sin cuestionarlas. Estoy seguro de que estarán de acuerdo con cualquier condición que ponga. La reunión había sido programada para el siguiente sábado, en el mismo salón comunitario donde Esperanza había sido expulsada 2 semanas antes. Pero esta vez ella iba a estar sentada en la cabecera de la mesa y los vecinos iban a estar pidiendo su ayuda. Cuando Esperanza había entrado al salón comunitario ese sábado, había encontrado a los mismos 25 vecinos que la habían echado 2 semanas antes. Pero esta vez sus expresiones habían sido de vergüenza y súplica, no de hostilidad. Señora Esperanza, había comenzado la señora Mendoza. Queremos pedirle una disculpa oficial por no haber escuchado sus advertencias y por haberla tratado injustamente. Esperanza había tomado asiento en la silla que le habían ofrecido en la cabecera de la mesa, la misma posición desde donde había sido humillada durante su expulsión. Acepto su disculpa, había dicho simplemente. Ahora quieren saber la verdad sobre quién soy y por qué sabía sobre el peligro. Todos habían asentido silenciosamente. Esperanza había respirado profundamente. Después de 15 años de mantener su identidad secreta, finalmente iba a revelar la verdad sobre su pasado. Mi nombre completo es Esperanza Morales de Rivera. Durante 35 años trabajé como investigadora de seguridad para la Procuraduría General de la República, especializándome en detectar actividad de grupos criminales organizados en comunidades residenciales. El silencio en el salón había sido absoluto. Mi trabajo consistía en identificar casas de seguridad, detectar patrones de comportamiento criminal y desarrollar perfiles de amenazas para comunidades como esta. La señora Vázquez había sido la primera en hablar. ¿Por qué nunca nos dijo esto? Porque me retiré bajo circunstancias que requerían que mantuviera un perfil muy bajo. Revelar mi identidad profesional podría haber puesto en riesgo mi seguridad personal. Esperanza había explicado brevemente la situación que había terminado su carrera, sin dar detalles específicos que pudieran comprometerla. Cuando llegué a la colonia San Rafael, elegí esta ubicación específicamente porque mis análisis habían indicado que era un área de bajo riesgo criminal. Pero también sabía que las organizaciones criminales constantemente buscan nuevas áreas para establecer operaciones. Entonces siempre estuvo vigilando, había preguntado el señor García. Durante 15 años he estado monitoreando discretamente esta comunidad para asegurarme de que permaneciera segura. Cada regla que implementé, cada pregunta que hice, cada medida de seguridad que sugerí, estaba basada en 35 años de experiencia combatiendo el crimen organizado. Los vecinos se habían mirado unos a otros, comenzando a entender la magnitud de lo que habían perdido al echarla. Las luces de seguridad eran para eliminar áreas oscuras donde los criminales pudieran observar sin ser detectados, había explicado Esperanza. Los horarios de estacionamiento eran para crear patrones predecibles que harían obvio cualquier vehículo sospechoso. Las verificaciones de visitantes eran para asegurarme de que nadie que entrara a la comunidad coincidiera con perfiles criminales conocidos. Y todo este tiempo, nosotros pensamos que era, había murmurado la señora Hernández. Paranoia, había completado Esperanza. Lo entiendo. Sin contexto mi comportamiento debe haber parecido irracional. El señor Ruiz había hecho la pregunta que todos habían estado pensando. ¿Puede ayudarnos ahora? ¿Puede enseñarnos cómo proteger a nuestras familias? Esperanza había considerado la pregunta cuidadosamente.
puedo ayudarlos, pero necesito que entiendan que la seguridad efectiva requiere vigilancia constante, medidas que pueden parecer inconvenientes y un nivel de precaución que puede sentirse como paranoia hasta que previene una tragedia. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, había dicho la señora Mendoza. Incluso si eso significa seguir reglas que no entienden completamente, todos habían asentido sin hesitación. Incluso si eso significa confiar en mi juicio sobre amenazas que ustedes no pueden ver, especialmente eso, había dicho la señora Vázquez. Ya aprendimos cuál es el costo de no confiar en su juicio. Esperanza había mirado alrededor del salón lleno de vecinos humildes y arrepentidos y había tomado su decisión. Está bien, los voy a ayudar. Pero esta vez vamos a hacerlo de la manera correcta. Un año después, la colonia San Rafael se había convertido en una de las comunidades más seguras de la ciudad, pero también en una de las más vigilantes. Esperanza había regresado no como residente, sino como consultora oficial de seguridad de la comunidad, con un acuerdo formal que le pagaba por sus servicios y reconocía oficialmente su expertise. Los vecinos habían implementado todas sus recomendaciones, sistemas de comunicación de emergencia, protocolos de verificación para visitantes, horarios coordinados de vigilancia comunitaria y entrenamiento básico en reconocimiento de amenazas. Pero gradualmente, algunos vecinos habían comenzado a sentir que algo se había perdido en el proceso. Señora Esperanza, le había preguntado la señora Mendoza durante una reunión mensual de seguridad. ¿Por qué necesitamos cambiar la ubicación del parque infantil? Porque la ubicación actual tiene demasiados puntos de acceso no monitoreados. Es más fácil para alguien acercarse a los niños sin ser visto. No entiendo completamente la diferencia, pero confío en su criterio, había respondido la señora Mendoza. Esta vez nadie había cuestionado la recomendación. El parque había sido trasladado. Pero la hija pequeña de los García había comenzado a preguntar por qué no podía jugar en su lugar favorito en Imur. Mami, ¿por qué no podemos ir al parque viejo? Porque, doña, Esperanza dice que es más seguro en el nuevo lugar. Pero el viejo era más divertido, tenía más árboles. La señora García había mirado hacia la nueva ubicación del parque, completamente visible desde múltiples ángulos, sin árboles que proporcionaran sombra o aventura, diseñado completamente para seguridad máxima en lugar de diversión infantil. Lo sé, mi amor, pero la seguridad es más importante. ¿Pero era verdad eso? La señora García había comenzado a preguntarse si estaban creando un ambiente tan controlado que sus hijos estaban perdiendo la libertad natural de la infancia. Lo que estaba a punto de pasar cambiaría la percepción de algunos vecinos sobre el precio real de la seguridad perfecta. 3 meses después, durante una reunión de padres, había surgido una conversación incómoda. ¿Alguien más siente que nuestros hijos están diferentes?, había preguntado tímidamente la señora López. ¿Diferentes cómo? Mi hijo de 8 años me pregunta constantemente si puede hacer cosas normales. ¿Puedo ir al baño solo? ¿Puedo caminar hasta la esquina? Como si tuviera miedo de hacer algo sin permiso. Otros padres habían comenzado a sentir lentamente. Mi hija también, había admitido la señora Hernández. Ayer me preguntó si era seguro ir a la cocina por un vaso de agua cuando yo estaba en la sala. El señor García había mirado alrededor del grupo. ¿Estamos creando niños seguros o niños asustados? La pregunta había creado un silencio incómodo. ¿Pero están seguros?, había defendido la señora Mendoza. No han tenido ni un incidente en todo el año. ¿Pero a qué costo?, había murmurado la señora López. La tensión había aumentado cuando la familia Ruiz había anunciado que estaban considerando mudarse. ¿Por qué?, había preguntado la señora Vázquez con shock. Esta es la comunidad más segura de la ciudad. Es segura, había admitido el señor Ruiz, pero también se siente como vivir en una prisión muy cómoda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tenemos que pedir permiso para tener visitas que se queden más de 2 horas. Tenemos que reportar cualquier cambio en nuestras rutinas. Mis hijos no pueden andar en bicicleta sin supervisión de adultos. La señora Ruiz había agregado, extrañamos cuando podíamos ser espontáneos, cuando podíamos simplemente vivir. El comentario había dividido al grupo, pero estamos vivos porque somos cuidadosos.
había argumentado la señora Mendoza. ¿Estamos vivos o solo estamos sobreviviendo?, había respondido el señor Ruiz. Una semana después, durante una conversación privada que la señora García había tenido con su hermana, había expresado dudas que muchos vecinos habían estado sintiendo pero no habían verbalizado. ¿Sabes qué es lo extraño? Esperanza tenía razón sobre todo. Nos protegió de algo terrible, pero a veces siento que intercambiamos una amenaza externa por un control interno. ¿Qué quieres decir? Antes teníamos miedo de que algo malo pudiera pasar. Ahora vivimos como si algo malo fuera a pasar definitivamente. Pero ¿no es mejor estar preparados? La señora García había mirado hacia el parque donde los niños jugaban bajo supervisión constante, en un área completamente abierta, sin sorpresas, sin aventura, sin la posibilidad de descubrir algo inesperado. No lo sé, había admitido. A veces pienso que hemos ganado seguridad, pero hemos perdido libertad. Y no estoy segura de que ese intercambio sea justo para nuestros hijos. Esa noche, había habido una conversación similar en varias casas de la colonia. Papá, le había preguntado el hijo adolescente de los Mendoza, ¿por qué es diferente vivir aquí comparado con otras colonias? ¿Diferente cómo? Mis amigos de la escuela pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Pueden caminar solos a la tienda, pueden tener fiestas sin reportar la lista de invitados, pueden, no sé, solo existir sin tanta supervisión. El señor Mendoza había reflexionado sobre la pregunta. Es porque vivimos en un lugar muy seguro, hijo, pero ¿vale la pena si se siente como vivir en un laboratorio? La pregunta había quedado sin respuesta. 2 años después del incidente que había llevado a la expulsión y posterior regreso de Esperanza, la colonia San Rafael era indudablemente más segura que nunca. No había habido ni un solo incidente de crimen durante todo ese tiempo. Los protocolos de seguridad funcionaban perfectamente. Los niños estaban protegidos, las familias estaban a salvo, pero algunos vecinos se habían comenzado a preguntar si también estaban realmente libres. Y esa pregunta, susurrada en conversaciones privadas pero nunca discutida abiertamente, había comenzado a crear una nueva tipo de tensión en la comunidad, la tensión entre seguridad absoluta y libertad personal. ¿Es esto lo que queríamos?, le había preguntado la señora López a su esposo una noche mientras observaban a sus hijos jugar en el parque, completamente seguro, pero completamente predecible. «Están seguros», había respondido él, «pero están felices». La pregunta había quedado flotando en el aire, como tantas otras preguntas incómodas que habían surgido en la comunidad más segura de la ciudad. La colonia era más segura que nunca, pero algunos se preguntaban si también era más libre. A veces el trauma crea héroes, pero también puede crear cárceles invisibles. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Esperanza era una protectora heroica o una mujer traumatizada proyectando sus miedos? Los vecinos tenían derecho a una vida tranquila sin vigilancia constante. ¿Vale la pena intercambiar libertad por seguridad absoluta? Porque aquí no hay respuestas fáciles. Esperanza detectó una amenaza real que salvó a los niños, pero también los traumatizó con miedo constante. La comunidad está 100% segura ahora, pero los niños están perdiendo la libertad natural de la infancia. Algunos vecinos extrañan la espontaneidad. ¿Es egoísta querer libertad cuando la seguridad está garantizada? ¿Quién tiene razón cuando la protección perfecta se siente como control? ¿Ustedes habrían aceptado vivir en una prisión segura o habrían elegido asumir algunos riesgos por mantener su libertad? Si te gustan historias que no tienen respuestas fáciles y que te hacen cuestionar todo, suscríbete porque aquí exploramos la complejidad real de la vida humana. ¿Seguridad o libertad? ¿Ustedes qué habrían elegido?